Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment and Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduy, docente del programa de Geografía. Escúchalo todos los lunes a las 9 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria. Cordial saludo a todos los oyentes de Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía y grabado en los estudios de Unicórdoba Estéreo. Hoy estamos en este programa en coproducción con la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano, en representaciones del Dr. José Raquel Mercado Ojeda, y la Fundación Environment and Technology, en representación el ingeniero Pedro Payares Ramos. Un saludo a mis compañeros hoy del programa. Y también un saludo al invitado especial que tenemos, que es el doctor Jorge Salgado Miranda, un experto en el tema de avalúo y de ordenamiento territorial. Un saludo también para usted, doctor. Cordial saludo a todos los que nos acompañan en este espacio y a la audiencia. Cordial saludo a todos y dándole la bienvenida hoy al doctor Jorge por esta invitación que nos acepta en este programa el día de hoy. Bueno, José, yo te invito a que presentes al doctor Jorge y háblanos un poco sobre la experiencia de él. Bueno, nuestro invitado de hoy se llama Jorge Hernán Salgado Miranda. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en Derecho Inmobiliario, igualmente especialista en avalúo. Actualmente se desempeña como director predial técnico en la concesión Montes de María. Adelante, ingeniero Jorge. Buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes, un cordial saludo a mis compañeros aquí de panel, de José Mercado, de Pedro y de mi tocayo Jorge. Muy feliz de ser parte de este espacio, de este programa radial, de esta gran universidad y atentos a compartir un poco de lo que hemos venido haciendo relacionado con avalúos como una herramienta para la gestión del territorio, en especial en estas necesidades que tiene el Caribe colombiano. Bueno, doctor Jorge, ya que usted es un especialista en el tema de avalúo y de ordenamiento territorial, ¿por qué no nos habla un poco sobre qué implica el concepto de avalúo y cómo el avalúo puede servir como una herramienta para la gestión del territorio, para el ordenamiento mismo del territorio? Sí, el avalúo es un instrumento interesante. Puede ser aplicado en muchos aspectos, a veces adquiere el tinte de un informe oficial cuando lo realiza alguna entidad, en especial las autoridades catastrales, y en muchas otras ocasiones lo he realizado por personas, por particulares que tienen el aval para hacerlo. Lo interesante de los avalúos es que fija una cantidad monetaria en función de un inmueble, de esas características del inmueble. Y esa cantidad monetaria, ese valor resultante cuando se realiza el avalúo, tiene unas implicaciones interesantes. Puede ser utilizado para el desarrollo de obra pública, puede ser utilizado para la captura de impuestos, para la captura de contribución de valorización, de plusvalía, y en todo caso
ese valor permite que exista un mercado inmobiliario en donde compradores y vendedores lleguen a hacer transacciones. En esa medida, pues, es un instrumento que permite que las ciudades y también las zonas rurales, claro está, se conformen y continúen con esa transformación constante. Ingeniero, ¿cuántos tipos de avalúos existen y en qué radica sus diferencias? Bueno, hay varias clasificaciones. Digamos que la más general es avalúo catastral y avalúo comercial. El avalúo catastral tiene la particularidad de que es realizado por una entidad oficial, una autoridad catastral. Es realizado con métodos masivos que permiten la realización de los avalúos de una gran zona. Generalmente se realiza de todo un municipio. Y tiene la particularidad también de que siempre será inferior al avalúo comercial. Esas tres características lo define la norma. El avalúo comercial, digamos que es el que es oponible ante terceros, es el que permite realizar transacciones entre particulares, siempre será mayor al comercial porque su objetivo no es como el que persigue el catastral, que a veces es solamente cobrar un impuesto, sino que el comercial permite que entre particulares exista un vínculo comercial. Luego de eso existe una variación importante de avalúos, ya más en función del tipo del inmueble. Podemos encontrar avalúos de bienes inmuebles urbanos, avalúos de bienes inmuebles rurales, avalúos de inmuebles en áreas protegidas, avalúos especiales, por ejemplo, de hoteles, de restaurantes, inmuebles que tienen una característica muy especial. Avalúos de intangibles, como lo es el daño emergente, el lucro cesante, el buen nombre, el saber hacer. Esos elementos que están asociados a un inmueble también son objetos de valoración. Y bueno, un sinfín de categorías en función del tipo de inmueble. Ingeniero Jorge, me gustaría saber qué información requiere una persona idónea para realizar el avalúo a cierta inmobiliaria, a cierta propiedad. ¿Qué información requiere para hacer ese tipo de avalúo? Bueno, para contestarte esta pregunta, debo decir que los avalúos comerciales se basan bajo el principio del valor de mercado. Hago esta precisión porque el valor es algo que puede tener una característica objetiva o una característica subjetiva. Por ejemplo, algunas teorías del valor nos hablan que el valor depende de las características físicas, en este caso del inmueble, y de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo. Pero hay otras teorías, como las subjetivas, que nos dicen que el valor no depende de las características del objeto, en este caso del inmueble, sino de las preferencias de quien lo tenga y de quien lo quiera vender. En la práctica, esas teorías pues confluyen hasta la conformación de un valor, y en ese sentido el valor se construye dependiendo de las necesidades de una sociedad, las características del inmueble, la normatividad urbanística, las condiciones jurídicas de ese inmueble, si tiene algún tipo de limitación, ya sea normativa urbanística o jurídica propiamente dicha. Y solo será un buen avalúo, un buen ejercicio de avalúo cuando el perito o el profesional especializado tenga todos los datos, tenga todo el panorama claro, es decir, sepa que la norma urbanística, cuál es la norma urbanística que le aplica al inmueble, sepa cuáles son las condiciones jurídicas del inmueble, sepa qué características físicas, me refiero a la construcción, al lote, en donde está ubicado. Y en ese sentido, pues todos los documentos que le permitan dar claridad al perito, pues se servirán de ayuda. En algunos casos, los certificados oficiales, como de tradición de libertad, certificados catastral, las escrituras, las sentencias, si vienen de un juzgado, las resoluciones de adjudicación, si hay levantamientos topográficos, toda esa información que le dé claridad al perito para hacer un buen ejercicio, pues servirán de mucha ayuda. Ingeniero Jorge, se habla mucho de las especulaciones
en el valor de la propiedad en muchas ocasiones. Y para esto se utiliza un término que es la burbuja inmobiliaria. De pronto usted nos puede ampliar ese concepto de la burbuja inmobiliaria, sobre qué trata esto. Sí, este concepto se refiere primero pues a la lógica de que todas las personas quieren adquirir la mayor renta posible de los inmuebles, el mayor beneficio económico de los inmuebles, pues de cualquier elemento que sea objeto de transacción, en este caso los inmuebles. Empiezan a subir los valores de manera sistemática, sin ningún tipo de control por parte de las administraciones municipales en este caso, y llega un punto en que se hace insostenible para el sistema financiero. Y esto ocurre porque la mayoría de las personas que tienen que adquirir un inmueble lo tienen que hacer a través del mercado financiero, del servicio financiero, accediendo a un crédito hipotecario o accediendo a un leasing o accediendo a un crédito de libre inversión para poder adquirir ese o esos inmuebles. En la medida en que se sigan alzando los precios de los inmuebles, va a llegar a un punto en que el sistema financiero no podrá soportar ese valor especulativo, porque a la larga es un valor especulativo. Esto se da mucho en zonas donde los municipios no tienen ningún control, o en zonas donde por razones particulares los inmuebles son muy contaditos. Y esto ocurre cuando los municipios no habilitan nuevas zonas para incorporarlas al perímetro urbano, o segregan ciertos usos a una particular zona y no se permiten en otras zonas esos usos. Entonces, esos pocos inmuebles donde se puede desarrollar una actividad particular, ese valor comercial tiende a subir. Va a llegar un punto en donde se habilite más espacio urbano, o donde por las presiones de la sociedad se invadan espacios no habilitados, y eso genera una modificación en las relaciones financieras con los inmuebles. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Existen algunos instrumentos de orden económico, político, institucional que permitan controlar el concepto, el fenómeno de burbuja inmobiliaria? Sí. De hecho, pues muchos países, Latinoamérica, en Europa, incluso Estados Unidos, es función de las administraciones locales, llámese estados, acá municipios, en otro lado la forma como se llamen, establecer observatorios de la actividad inmobiliaria. Esto funciona en doble vía. En una vía de característica tributaria, para que se sepa de antemano de que las personas tributan sobre el valor adecuado de sus bienes. Y otra vía es para que las personas tengan completa tranquilidad de que el valor de los inmuebles es algo controlado. Es decir, que quien venda un inmueble no lo venda por el valor que considere, por el valor que él pueda controlar, sino que el mercado inmobiliario es algo que cualquier persona que tenga la facilidad y que tenga la intención puede acceder. En esto también quisiera mencionar que el valor de mercado tiene la construcción teórica de que es un valor en el cual un vendedor y un comprador llegan de manera consensuada y que no existe ninguna presión externa que obligue a ese punto de equilibrio entre el vendedor y comprador. Me explico. Si una persona quiere vender y otra persona quiere comprar, el que lo quiere vender establece un valor y el que lo quiere comprar establece otro, y finalmente buscan un punto de equilibrio. O el comprador simplemente acepta porque considera conveniente ese valor por el que estamos ofertando. Pero si existe una razón externa que presiona esa negociación, ya el valor de mercado pierde vigencia. Por ejemplo, un valor de remate. Cuando los juzgados rematan, que están rematando por un valor inferior
al que normalmente se transan los inmuebles, ese es un valor de presión, es un valor en que el banco quiere recuperar un dinero y por eso remata. Ese no podría constituirse en un valor de mercado. En esa medida podemos controlar, o las administraciones municipales pueden controlar esas especulaciones en el valor de los inmuebles de dos maneras: a través de controlar los espacios habilitados para nuevos inmuebles, y a través de los observatorios inmobiliarios. Sobre lo primero, valga decir que siempre hay un crecimiento constante en las necesidades de comprar inmuebles, porque las familias van creciendo, porque la población va creciendo, porque la industria en los municipios va mejorando y por ende van llegando más personas, y existe una necesidad genuina de habilitar más suelo para incorporarse al perímetro urbano. En la medida en que los municipios no reaccionen de manera rápida, pues van a tener un rezago, se van a empezar a presentar zonas informales y no se va a poder controlar el fenómeno de la especulación inmobiliaria. Doctor Jorge, bueno, me surge una pregunta desde el principio que se comenzó hablando de las personas que son idóneas para hacer un avalúo. Pero supongamos, si yo deseo hacer la venta de cierta propiedad, ¿a dónde me dirijo para que me hagan el avalúo y saber que esa persona es idónea a lo que me le va a hacer el avalúo a la propiedad que tengo? ¿Cómo saber yo si esa persona es idónea? Que no voy a ser alguien que venga y después me digan, no, esa persona no está capacitada, esa persona no está para hacer ese avalúo, perdió su plata. Entonces, diríase a esta opinión, ¿a dónde se dirigen las personas que escuchan en este momento que desean hacer un avalúo de su propiedad? Vale, excelente pregunta, porque hay muchas personas que realizan avalúos sin las competencias, o teniendo las competencias sin las habilitaciones. Ocurre que desde 2013, a partir de la ley 1673, se estableció de que las personas que pueden realizar avalúos deben estar inscritas en el registro abierto de evaluadores. Este registro es una lista en donde los evaluadores que pertenecen a unos gremios se inscriben, y a partir de esa inscripción están habilitados para hacer avalúos. Un decreto reglamentario, el 556, establece las categorías de esos avalúos, que a su vez implica que un evaluador puede tener esas categorías. Significa, por ejemplo, una categoría, por ejemplo, es inmuebles urbanos, otra categoría inmuebles rurales, otra categoría intangible. Entonces, para hacer un avalúo de alguno de esos inmuebles, el perito debe contar primero con el registro en el RA, registro abierto de evaluadores, y segundo, contar con la habilitación de poder hacer el avalúo de esa categoría, ¿sí? En ese sentido, pues las personas idóneas para hacer el avalúo son aquellas que están inscritas en el RA y tienen esas categorías. ¿Cómo se comprueba? El perito debe aportar un certificado RA que es expedido mensualmente por las entidades autorreguladoras, y ese certificado RA debe ser entregado al cliente, al solicitante. A su vez, el cliente puede comprobar, ese certificado tiene un código de verificación, puede comprobar en la página web habilitada, que es, dependiendo la empresa autorreguladora, el mismo certificado dice cuál es la página en donde se puede verificar las credenciales de ese perito. Esas son, digamos, que las credenciales oficiales, es decir, nadie en Colombia puede hacer un avalúo si no se encuentra inscrito en el RA. Pero adicional, existen credenciales gremiales, como el Registro Nacional Abierto, el RNA. El RNA es tan común que entre gremios se respeta. Una persona que esté inscrita en el RNA significa de que ha hecho un curso, de que tiene experiencia, de que ha calificado unos exámenes. Entonces, además de las credenciales oficiales, puede ser exigido el RNA. No es obligatorio, ya depende de las necesidades del cliente, de las necesidades del solicitante del avalúo. Hay también otros elementos como los posgrados. Eso también facilita
a que una persona sea reconocida. No son las especializaciones y los diplomados, que hay muchos en este momento, y también el cliente puede solicitar: yo quiero que la persona que haga el avalúo de mi finca, de mi predio, además de tener RAD, además de tener RNA, sea una persona especialista, sea una persona que tenga experiencia. Entonces, eso también depende de las necesidades del cliente. Doctor Jorge, ya sabiendo que existen personas idóneas y que tienen que estar acreditadas, y retomando un poco el tema de la pregunta que hizo el compañero José Raquel, ¿usted considera que en Colombia y en Montería pueda estar dándose un fenómeno de burbuja inmobiliaria? No, todavía no. Me parece más bien que hay especulaciones que no son controladas. Comentaba José que me encuentro ahorita en los Montes de María. El punto central de los Montes de María es el Carmen de Bolívar. Acá ocurre un fenómeno interesante, y es que el valor de los inmuebles y los arriendos son igual de costosos o incluso más que en ciudades como Sincelejo, como Montería, y muy parecidos a algunas rentas de Cartagena. Y esto ocurre porque durante muchísimo tiempo no se amplió el perímetro urbano, y los inmuebles existentes pues tienen que cubrir la necesidad de mucha más gente que está llegando y que necesitan arriendo. Entonces, a medida que crece la demanda y no crece la oferta, los precios tienden a subir. Eso es lo que me parece que ocurre. Todavía no podríamos estar hablando de una burbuja inmobiliaria, porque no ha habido como ese elemento que impulse el crecimiento descontrolado del mercado inmobiliario. Ocurre en algunas ciudades, sobre todo norteamericanas, en donde las personas especulaban a tal punto en que invertían en bolsa con proyectos inmobiliarios, los ofertaban a tal punto en que cuando lo iban a vender, quien realmente iba a adquirir el crédito hipotecario no podía soportar el valor del inmueble, y resultaba de que muchos proyectos inmobiliarios quedaban construidos sin poderse vender. Eso generó un impacto en el mercado financiero que a la larga impactó a toda la economía. Pienso que todavía no tenemos las condiciones de ese fenómeno en Montería y en el Caribe colombiano. Sí tenemos fenómenos especulativos, pero eso se debe más por las reglas de la oferta y la demanda, sobre todo porque son inmuebles y espacios finitos. Doctor Jorge, mire, 15 años atrás, se conseguía en el barrio Castellana una casa en 80, 100 millones de pesos, pues muy caro. Pero ¿cómo podemos explicar que en 10 años, 15 años pase un predio de 80, 100 millones de pesos a 600 o 700, 800 mil millones de pesos en tan poco tiempo? ¿No es un fenómeno de oferta o es un fenómeno de especulación bastante masiva? Bueno, aquí pasan dos cositas. Lo primero es que el valor que se va generando cada año, cada tiempito sobre los inmuebles que se va actualizando, se debe a dos situaciones. Uno es la inflación y otro es el plusvalor que puede adquirir ese inmueble. En la medida en que la economía sea volátil, va a haber mayor inflación, como lo que ha venido ocurriendo en Venezuela durante mucho tiempo y ha venido pasando en Colombia en los últimos meses, sobre todo que la inflación ha subido tanto. ¿Qué ocurre cuando la inflación ocurre? Que los bienes que antes podía comprar con X dinero, hoy ya no puedo comprar la misma cantidad, es decir, que los bienes han subido de precio. Eso ocurre también con los inmuebles, sino que la economía de Colombia ha sido durante mucho tiempo más o menos controlada. El otro elemento que constituye el mayor valor que pueden adquirir los inmuebles es ese plusvalor. Hablo de plusvalor y no hablo de valorización porque se tiende a confundir con la contribución de valorización que a veces se paga por los inmuebles. Ese plusvalor se genera por las reglas de oferta y demanda, pero también se genera cuando existen cambios de normatividad urbanística. En la Castellana ha ocurrido que algunos inmuebles, y eso ha ocurrido mucho por el tamaño de los lotes, recordemos que es un barrio tradicional de Montería, en donde los lotes
eran grandes, las construcciones tenían 5 o 6 habitaciones, a veces de un piso, a veces de 2 pisos. Esas construcciones han generado una depreciación funcional, porque las familias de hoy no son familias de 5 hijos, son familias de un hijo cuando mucho, o incluso son familias de una sola persona, unipersonal. Entonces, estas familias requieren de un apartaestudio o de un apartamento de 2 habitaciones, máximo 3, ya no son esas familias. Esos inmuebles antes, que eran grandes, adquieren otra importancia para la ciudad, y es que se pueden construir edificios sobre ellos, y en esos edificios construir los apartamentos que la población de hoy está demandando. En la medida en que en un inmueble se pueda construir más, su valor va a ser mayor. Y aquí hago una comparación. En la parte rural, un inmueble vale por lo que se pueda producir agrícola y pecuariamente. En la parte urbana, entre más se pueda construir, mayor vale. Eso ha venido ocurriendo en la Castellana, y si ustedes se dan cuenta, a medida que uno pasa por la Castellana, uno ve más que aquellas casas grandes, aquellos lotes grandes han dado paso a oficinas, a edificios, o los engloban 2, 3 lotes para construir un gran edificio. Eso es muy bueno porque significa que se está habilitando espacio urbano para las nuevas familias que se están creando en el Caribe, en Montería específicamente. A eso se debe esos mayores valores que ha adquirido. También sí es cierto, no debo negar que ocurre un fenómeno de especulación, pero ese fenómeno de especulación es mínimo. Todavía la economía no se ha roto por una burbuja. Todavía la economía soporta algunas pequeñas fluctuaciones en ese valor debido a las negociaciones entre la oferta y la demanda. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, esa variación tan grande en los últimos años se debe a la inflación como un comportamiento natural de la economía. A veces es controlado, a veces no. Y al plusvalor, que se debe en ocasiones, como este caso, a las mejores potencialidades normativas urbanísticamente hablando. Bueno, siguiendo con lo que viene exponiendo el ingeniero, la normatividad de uso del suelo, ¿qué tanto afecta en el resultado de un avalúo? Muy buena pregunta, José. Muy interesante esa pregunta. Porque mi experiencia en el campo de los avalúos me dice que la normativa urbanística es responsable de aproximadamente un 50 a un 60% del valor de los inmuebles. Y esto se debe a que la normativa urbanística es rígida en establecer cuáles pueden ser las características tanto de la construcción como el uso que se le puede dar al inmueble. En consecuencia, si tenemos 2 inmuebles, uno que se pueda construir hasta 6 pisos y otro que se pueda construir hasta 2 pisos, a pesar de que estén en la misma zona, cerca de la misma vía, en condiciones de seguridad aceptables, por el mero hecho de que en uno se pueda sacar mayor provecho y en otro menos, pues tendrá mayor valor aquel en donde se pueda construir con mayor intensidad o en donde se pueda desarrollar un uso que genere mayor renta. Por ejemplo, si en un inmueble se puede desarrollar la actividad comercial y en otro solo la actividad residencial, tendrá mayor valor aquel donde se puede desarrollar la actividad comercial. En ese sentido, pues sí, influye muchísimo la normatividad urbanística de un municipio. Doctor Jorge, yo le quería hacer una pregunta, y era referente, ¿es posible aumentar el precio de mi inmueble? Vamos a poner, el día de hoy cuesta 100 millones de pesos, pero yo le hice un arreglo a la cocina, a las habitaciones, y ya dentro de un mes puede tener otro precio. ¿Y ese valor cuánto tiempo tiene vigencia que le haga el día de hoy? Empiezo por la segunda pregunta, que también es muy interesante. Normalmente, o la norma establece que la vigencia de un avalúo es de 1 año. Sin embargo, la misma norma dice que llevará este tiempo, esta vigencia, si las condiciones se mantienen. Es decir, no tiene variaciones la construcción, la normatividad urbanística no cambia, las condiciones del entorno no cambian, la economía no cambia. Aquí vuelvo al ejemplo de una ciudad cualquiera de un país donde no se tenga control de la inflación. Cuando no se tiene control de la inflación, los precios cambian abruptamente y en consecuencia un inmueble que hoy vale 1 peso, mañana puede valer 10 pesos o 20 pesos.
En ese caso, pues no se podría hablar de que la vigencia del avalúo puede llegar a ser 1 año. Si las condiciones permanecen iguales al momento en el que se realizó el avalúo, este avalúo podrá tener hasta máximo 1 año de vigencia. Pero si las condiciones intrínsecas o extrínsecas del inmueble cambian, el valor del inmueble tendrá que cambiar. En cuanto a la primera pregunta, va ligada a esta respuesta de que si se puede variar los valores de los inmuebles. Sí se puede hacer, pero no cualquier intervención que se haga sobre el inmueble significará automáticamente un mayor valor. Es decir, si tú haces adecuaciones en tu inmueble pequeñas, locativas, eso no va a cambiar significativamente el valor de tu inmueble. Pero si tú, por ejemplo, tu inmueble estaba a medio desarrollar, estaba en una etapa en donde tenías un primer piso y dejaste el entrepiso para el segundo piso, construiste ese segundo piso, naturalmente y automáticamente el valor cambia. O si tenías unos acabados viejos, ya para cambio, y tú cambias todos los acabados, mejoras los baños, todo nuevo en cuanto a acabado, también también el avalúo general tiende a cambiar. Bueno, doctor Jorge, le agradecemos su presencia en el programa. Lamentablemente el tiempo en radio es corto. Lo invitamos o esperamos que esté nuevamente con nosotros hablando sobre temas de avalúo y urbanismo. Muy agradecido por su participación. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Muchas gracias, doctor Jorge, y también a los compañeros por esta invitación también el día de hoy, y gracias, doctor Jorge. Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment and Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduy, docente del programa de Geografía. Escúchalo todos los lunes a las 9 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria.